acuerdan que yo les dije que si acá yo tengo las componentes de este vector, esta componente más esta componente, tienen que sumar esta. Si yo miro este triángulo rectángulo, ¿ven el cursor? Sí. Sí, profe. Esta partecita vertical sería la componente del vector A en el eje Y, y esta partecita es la componente del vector A en el eje X. Si yo uso las funciones trigonométricas, el coseno de 30 es la componente en el eje X sobre la hipotenusa, mientras que la componente en el eje Y tiene que ver con el seno, porque el seno de 30 es cateto opuesto, que sería la componente en el eje Y, sobre hipotenusa. Entonces, en función de eso, busco una regla mnemotécnica fácil, que no tenga que pensar todo eso, aunque sea obvio, pero bueno, pensemos que todavía alguien no maneja bien la trigonometría. Entonces, si el ángulo está con el eje X, el coseno va con el eje X, ¿ven? Y el seno va con el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las componentes del vector A en los ejes X e Y es el módulo de A por coseno de 30 en el eje X y el módulo de A por seno de 30 en el eje Y. Estos vectores columnas, la componente que está en la primera fila es la componente X y la que está en la segunda fila es la componente Y. Pasemos al otro vector, el vector B. Este es el vector B. El ángulo que me dan de dato es el que forma con el eje Y. Entonces yo tendría que mirar este triángulo rectángulo, donde ahora la componente del eje Y es el cateto adyacente del ángulo, ¿ven? Y tiene que ver con el coseno. Entonces, como el ángulo está formado con el eje Y, la función coseno va en el eje Y, ¿ven? Chicos. Sí. Y la seno va en el eje X. En el primer caso, las dos componentes se dirigían hacia la dirección positiva de los ejes, pero en este caso, la componente X, fíjense que como positiva, por eso le pongo el menos. Menos seno de 30 en el eje X y B coseno de 30 en el eje Y, y la proyección es positiva. ¿Están entendiendo todos, chicos? Sí, sí, profe. Sí. Bueno. Porque esto es una de las cosas más difíciles de dinámica, hacer las proyecciones. En la parte, el vector C tiene el ángulo que me da es con el eje X. Entonces, de nuevo, pongo el coseno con el eje X y el seno con el eje Y. Pero en este caso, las dos componentes apuntan hacia los lados contrarios de lo que yo definí como positivo en los ejes. Entonces, los dos van negativos. ¿Se entiende? Sí. El negativo se lo agrego adelante, digamos, Adelante de cada componente sería. Claro, teniendo en cuenta los ejes. Claro. Perfecto. Entonces, reemplazo los valores que estaban en la gráfica, ¿sí? Y los calculo componente a componente. Sumo todo esto y eso va a ser la componente X. A veces sumo o resto de acuerdo al signo, ¿no? El primer renglón corresponde a la componente X y el segundo renglón corresponde a la componente Y. ¿Se entiende? Y eso me da esto. ¿De acuerdo? Sí, profe. Para calcular el módulo de la fuerza, es el módulo de un vector que forma un triángulo rectángulo. No, del anterior te pregunto. Entonces, es la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado y me da el módulo de la resultante. ¿Se entiende?
Y la Sí. dirección de un vector se determina con el ángulo que forma con el eje X. Entonces, tangente de θ, RI sobre RX, ahí da un ángulo positivo, la tangente es positiva, el ángulo da 75,5 grados, 76 grados, como quieran. ¿Está? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Muy bien. ¿Quedó claro este problema? Este es un problema cero de nuevo. Esperen que llevo esto, a ver, para allá. Bueno, vamos, voy a parar de Profe, ¿puedes compartir. subir un poquito? Un segundo. ¿Sí? Gracias. ¿Ya está? ¿Todos está? ¿Puedo cambiar? ¿Alguien necesita algo? Muy bien. Paro de compartir. Ahora voy a volver a compartir. A ver. Sí, Maya, te tengo que poner, no vi, no estaba mirando el chat. A ver, te pongo como, no puedo poner como cojoso. No, profe, no se da problema. Vi que no estaba como anfitriona, así que no hay problema. No sé quién está como anfitrión. Debe ser alguien de la sala principal, pero no se da problema, estoy sacando No, capturas. profe, yo quedé como anfitrión y no sé cómo modificar eso, porque creo que fue el primero en entrar a la sala. Ah, bien. Entonces, si vos te parás sobre mi cuadrito, vas a ver un mute y 3 puntitos. ¿Sí, Agustín? Yo estoy del teléfono, por eso. Ah, A ver. encima, bueno, no importa, no importa. Yo no te puedo cambiar. No, es más difícil por el teléfono. Mejor dicho, no lo sé hacer por el teléfono. Si me salgo del grupo, ¿queda usted como anfitrión o queda como anfitriona? No te salgas. Ah, por si las dudas, yo para no Por hacer eso, ningún no desastre. importa, no importa. Por las dudas no, porque si no tenemos que llamar a la auxilio. Bien, entonces, esperen, voy a compartir el segundo problema. ¿Ahí está bien? Sí, profe. Ay, quiero que me cambie, este no me lo cambia. Bueno, no importa. Bueno, dice, un cajón, esto ya empiezan los problemas de dinámica. Un cajón se arrastra sobre el suelo, tirado por una cuerda que forma un ángulo de 25 grados sobre el horizontal, con una tensión de 250 newton. El coeficiente de rozamiento dinámico es 0,3. Realice el diagrama de cuerpo libre. A ver, esperen un segundo. Hay gente, qué sé yo. Bueno. Realice el diagrama de cuerpo libre del cajón. Vamos a pasar. Bueno, sistema de estudiar, cajón. ¿Con quién interactúa? No está el dibujo del cajón. Bueno, acá estaría el cajón. Tiene una cuerda que lo tira para arrastrarlo, digamos. Está apoyado en el piso. Tiene una fuerza de rozamiento porque le da el coeficiente de rozamiento, entonces seguro que tiene fuerza de rozamiento. El apoyado sobre el piso tiene la fuerza normal y el peso. Esto Profe, lo ¿por qué sería la fuerza de rozamiento? ¿Me puede explicar? La fuerza de rozamiento es porque la interacción del cajón con el piso
cuando en realidad tiene dos componentes. La interacción esa en la superficie, esa tiene dos componentes. La de apoyo es la normal. Y cuando este cuerpo intenta desplazarse para allá, aparece una interacción entre las moléculas de las dos superficies que evita que se desplace, que se opone a este desplazamiento. Esa es una suma de muchas fuerzas microscópicas entre los átomos de esta superficie y los del cajón. Esa suma de fuerzas microscópicas que retardan, si tienen una interacción los átomos, no quieren desprenderse, entonces retarda el movimiento para allá, es lo que llamamos fuerza de rozamiento. En este caso, el cajón se está desplazando para allá. Entonces, como se desplaza para allá, en una superficie rugosa, si se desplaza para allá, existe el rozamiento, que es una fuerza neta, la suma de todas esas fuerzas microscópicas da una fuerza neta que se opone al movimiento. Eso es lo que llamamos fuerza de rozamiento. De ahora en más los problemas. Ustedes, a menos que te diga que la superficie es lisa o que desprecia el rozamiento, siempre la tienen que pensar. ¿Está? ¿Sí? Chicos. Sí, profe. Bien, entonces, fíjense, esto está mal, esto tiene que ir más abajo. Ah, no, está la superficie, no dije nada. Acá no está el cajón. En la superficie tengo la normal prima para abajo y la fuerza de rozamiento prima para allá. ¿Por qué? Porque esas dos fuerzas salen de la interacción de la superficie, esa sería la superficie, no el cajón, en la superficie, ¿sí? Y acá está, este sería el cajón, ese puntito sería el cajón. Entonces, en el cajón aparece la fuerza de rozamiento y en la superficie la fuerza de rozamiento prima. Este sería el par acción y reacción. En el cajón aparece la normal, en la superficie aparece la normal prima. ¿Lo entienden, chicos? Sí, profe. Después, la tensión es la interacción del cajón con la soga. En el cajón, la soga lo tira para arriba. A la soga, el cajón la tira para abajo. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa con el peso. Al cuerpo, al baúl, o al no sé qué, al cajón, el peso lo tira hacia el centro de la Tierra. El baúl atrae la Tierra hacia él, pero obviamente ni la mueve. ¿Está? Todo este sistema se está desplazando por el eje X sobre la superficie hacia la derecha. Entonces dibujo la aceleración hacia la derecha. ¿Se entendió? Profe, Sí. siempre Sí. la reacción de la fuerza peso se dibuja aparte de las otras, o en esta para que no haya tantas fichas juntas. No, porque es en otro cuerpo. Yo acá cada reacción está en el cuerpo que está interactuando. Claro, porque ahí sería como el centro de la Tierra en realidad. Claro, la Tierra, qué sé yo. Claro. Yo la dibujo redondita. ¿Está? Sí, está, gracias. Bueno, ¿estamos, chicos? Sí, profe. Sigo. Entonces, ya hicimos el diagrama de cuerpo libre y pusimos las reacciones. Esto siempre lo tienen que hacer, o casi siempre aparecen los problemas. Ahora, de nuevo, elegimos el sistema. ¿Ahora qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos pide? Esperen. ¿Con qué aceleración? De todo nos pide. Realice el diagrama de cuerpo libre, identifique los pares de acción y reacción. Acá le está mostrando los pasos que tienen que hacer. Muchas veces en los libros aparece una sola pregunta. Y ustedes dicen, bueno, tiene una sola pregunta, pero no. Porque yo poniéndole muchas preguntas les voy indicando el camino que tienen que hacer para llegar a la última pregunta. ¿Me entienden?
¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, primero siempre tienen que hacer el diagrama de cuerpo libre. Identificar los pares de acción y reacción es lateral, pero bueno. Plantear la segunda ley de Newton y encontrar las ecuaciones del movimiento. Cuando tengo eso, que son las ecuaciones en cada eje, ahí puedo calcular, puedo ver qué tengo de dato y qué son las incógnitas. La normal es incógnita siempre, la normal nunca se conoce y la fuerza de rozamiento tampoco. Estas dos fuerzas, estas fuerzas de interacción con la superficie son fuerzas muy difíciles de conocer. Por eso se las despeja generalmente. Después calcule la aceleración que adquiere el cajón. Y hasta acá es este problema. Ya los otros incisos se producen cambios en la situación. ¿Sí? Entonces vamos a resolver hasta acá. Después volvemos de nuevo al enunciado. Para plantear las ecuaciones de Newton tengo que proyectar las fuerzas. La fuerza normal está exclusivamente en el eje Y. O sea que la componente, todas las fuerzas que están en uno de los ejes, la otra componente es 0. Entonces, la normal sería en X 0 y en Y N. El peso es en X 0 y en Y menos P. ¿Cómo sería la fuerza de rozamiento? En Y 0 y en X menos FR. Perfecto. Ahí está. Esas son las sumas de fuerzas. Vamos a verlas ahora. Ven. 0N, 0 menos P. Ah, me comí la T. Y fuerza de rozamiento menos fuerza de rozamiento 0. ¿Qué pasa con la T? La T no está en ninguno de los ejes. Entonces tiene dos componentes. Y tienen que de alguna forma indicarles el ángulo con que forma con uno de los ejes. Ahí está indicado que el ángulo que forma con el eje X es θ. Por lo tanto, fíjense, en X va el coseno de θ y en Y el seno de θ. Como las dos proyecciones están en la dirección positiva de los ejes, ¿ven? Los dos componentes son positivas. ¿Está? Entonces después sumo todas las fuerzas, igualo a masa por aceleración. La aceleración también es un vector que está en la dirección del eje X positivo. Por eso lo escribo como A0. ¿Se entendió? Profe, ahí igualo a masa por la aceleración porque estaría calculando la sumatoria de fuerzas y según la segunda ley de Newton eso es igual a masa por aceleración. Sí, fíjate que lo que te pide el enunciado es plantee la segunda ley de Newton y encuentre las ecuaciones del movimiento. Entonces no te dice calcule la fuerza resultante, sino que te dice plantee la segunda ley de Newton. ¿Está? Sí. Esta es buena pregunta porque hay otros problemas en que te pido la resultante. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que las llamo de movimiento? Aquellas ecuaciones escalares que surgen de esta ecuación vectorial. La del eje X es la de la fila 1 y la del eje Y es la de la fila 2. Entonces, fíjense, T coseno θ menos fuerza de rozamiento, que es la dinámica, es igual a masa por aceleración. Y la de abajo es N menos P más T seno θ igual a 0. ¿Por qué? Porque acá es 0, o sea que en el eje Y no hay aceleración. ¿Se entiende? Ahora miremos de nuevo el gráfico para ver si es cierto lo que yo estoy planteando. Fíjense, en el eje X, el que tira del baúl es solo la componente X de la tensión. ¿Están de acuerdo? La que termina, entonces, la tensión tira para acá, la fuerza de rozamiento se opone y la aceleración surge de la fuerza resultante entre estas dos. ¿Está?
Mientras que en el eje Y, que tengo el peso para abajo, que está compensado por la normal, pero también por la componente Y de la tensión. O sea que esas dos componentes para arriba, normal y componente Y de la tensión, equilibran al peso. ¿Se entendió? Sí. Entonces, es razonable lo que yo escribí. Esto se los hago porque muchas veces hay algunas, se olvidaron una fuerza, supónganse. Entonces ponen T seno tita igual a 0. Ahí hay algo raro, eso no puede ser. Si da 0, tiene que ser que hay otra fuerza que la compense, ¿entienden? Entonces son esos los análisis que tienen que hacer para no equivocarse o darse cuenta donde tienen errores. Bien, ahora solo reemplazo por los datos que tengo. La tensión era 250 newton. El ángulo que formaba con el eje X era 25 grados. La fuerza de rozamiento no la conozco. La masa sé que es 37 kilogramos. ¿Está? Dejo lo que no conozco. Dejo en letras lo que no conozco. En la segunda ecuación, ¿qué pasa con el peso? El peso es M por G. Siempre el peso es M por G. Entonces reemplazo el peso por M por G. Y le sumo la tensión por seno de 25. ¿Está? Sí. En el inciso D les pide, bueno, ahí ya tengo esas dos, que esas son realmente las ecuaciones que a mí me van a servir para resolver el problema. ¿Lo entienden? ¿De dónde saco la normal? Bueno, ahí está escrito. Fíjense que en la segunda ecuación la única incógnita es la normal. Entonces la despejo. ¿Estamos? Sí. En el otro inciso les pide calcular la fuerza de rozamiento dinámica. Ustedes saben que la fuerza de rozamiento dinámica siempre es igual a mu dinámico por la normal. La normal ya la tengo. ¿Recuerdan lo que explicábamos el lunes de por qué la fuerza de rozamiento es mu dinámico por la normal? Es decir, son componentes. La normal siempre mide cuánto apoya una superficie sobre otra. Entonces, la interacción entre los átomos que se opone al movimiento va a ser más grande cuando hay más apoyo. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí. Entonces, la fuerza de rozamiento que está en la dirección del eje X es proporcional al módulo de la normal. No a la fuerza normal, porque no podría ser, porque la normal está en el eje Y. Es proporcional al módulo de la normal. Ese módulo me está diciendo cuánto se apoya en la superficie. Entonces, la fuerza de rozamiento es una constante, que es el mu dinámico, que depende de la naturaleza de los átomos que hay en las dos superficies, por cuánto apoyan una superficie sobre la otra, que eso está dado por la normal. ¿Se entiende? Fíjense, va a haber un inciso en que le saco la tensión. Cuando le saco la tensión, también quito la componente I de la tensión. Entonces allí la normal tiene que aguantar el peso, no tiene nadie que la ayude. En ese caso, el baúl o el cajón apoya más sobre la superficie que cuando yo lo tenía tirando de una cuerda inclinada, arrastrando. ¿Me entienden? O sea Sí. que, bueno, ya lo vamos a ver cuando lleguemos. En este caso reemplazo el mu dinámico por 0,3 y la normal por lo que saqué, y ahí tengo la fuerza de rozamiento. ¿Está?
Ahora tengo que encontrarla, el otro inciso me pide la aceleración. Entonces, si ustedes se fijan, voy a la primera ecuación, que es esta. Yo reemplazo la fuerza de rozamiento dinámica por 77 newton y despejo la aceleración. Y la aceleración me da esto. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Sí, profe. El inciso G pregunta. No vamos a poder hacer más problemas, chicos. El inciso G que pregunta. Calcule la fuerza horizontal que se tiene que aplicar al cajón para que se arrastre a velocidad constante. ¿Qué quiere decir eso? Que la aceleración tiene que ser 0. Claro, que no se va a acelerar, que yo lo voy a mover, no va a estar quieto, pero a velocidad constante. Cuando se mueve a velocidad constante, la sumatoria de fuerzas también tiene que ser 0. Y entonces, ¿qué les pregunta? Calcule qué otra fuerza, además la que tiene aplicada, se tiene que aplicar al cajón para que se arrastre a velocidad constante. Vamos a mirar el dibujito. ¿Por qué hay una aceleración para allá? ¿Qué les parece? Miremos el eje X. ¿Por qué hay una aceleración para allá? Porque estoy arrastrando la caja para allá. Claro, y porque la tensión de la fuerza en la dirección del eje X, T coseno tita, es más grande que la fuerza de rozamiento. Entonces hay una fuerza resultante en la dirección del eje X que determina esa aceleración. ¿Se entiende, chicos? Sí. Chicos, les pido que todos, si tienen alguna duda, me interrumpan y me pregunten. ¿Está? A ver, yo no sé si miro si hay un chat. No, ahora no hay chat. Bueno, seguimos. Entonces, si tengo que poner una fuerza para que la suma de las fuerzas en el eje X sea 0, ¿para dónde la tengo que poner? Para el lado de donde está la fuerza de fricción, digamos. Exacto. Tengo que ponerla en el mismo sentido, en el eje X, en el mismo sentido que la fuerza de fricción, para que compensen el hecho de que la tensión por coseno tita sea más grande que la fuerza de rozamiento. Pero, profe, tampoco me puedo pasar porque voy para el otro lado. ¿Tampoco te podés pasar? Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Acá, no tanteo. Hago una ecuación. Ahí ahora se las muestro. Bueno, para que el cajón se mueva a velocidad constante se debe agregar otra fuerza en la dirección horizontal hacia la izquierda, de tal forma que la aceleración sea 0. Y eso lo escribo como una ecuación, es decir, ahora tengo la normal, el peso, la tensión, la fuerza de rozamiento y pongo otra fuerza F menos F0. ¿Con qué condición? Esa fuerza F no la conozco, pero vamos a calcularla. ¿Pero qué condición le puse a la fuerza F? Que la aceleración sea 0. ¿Se entendió? Sí. Entonces, ¿qué hago? Tomo la ecuación del eje X de nuevo y la ecuación del eje Y. La ecuación del eje X queda T coseno tita. ¿Sí? Pero si tuviera poner la aceleración, ¿no se podrían contrarrestar las aceleraciones? No, la aceleración es un cambio de velocidad, no se contrarresta la aceleración. Lo que causa la aceleración son las fuerzas, ¿entendés? Entonces, no... Sí, perdón. Pero acá allá está el... Bueno, entonces,
Ahí está, espere. Para cambiar la aceleración yo tengo que cambiar la sumatoria de fuerza. Siempre. No puedo cambiar la aceleración si no cambio la fuerza, porque las fuerzas, la resultante es la que causa esa aceleración. ¿Me entendés? No se puede contrarrestar la aceleración en sí. Lo que se contrarresta es la fuerza para que cambie la aceleración según yo quiera. Sí, yo quiero decir, ¿qué fuerza está para que la aceleración en vez de ser, no me acuerdo cuánto era, bueno, fuera la mitad? Entonces yo acá igualo a la mitad y ahí despejo F, ¿me entienden? Yo lo que modifico siempre son las fuerzas. Es decir, si yo tengo que parar ese cajón, le aplico una fuerza en sentido contrario para que lo pare. Ahora ese es el otro inciso. ¿Entienden? No contrarresto ¿cómo contrarresto la aceleración? Con una fuerza. ¿Me entienden? Profe, ¿puedes subir un minuto a la explicación que está arriba del gráfico? Sí. Espera un cachito, ya voy. Despacito. ¿Ahora sí? Sí, profe. Muy bien. Sigo. Entonces, fíjense, después sumo todas esas fuerzas, lo igualo a 0 y veamos las ecuaciones que surgen. En X es la de arriba, T coseno tita, menos fuerza de rozamiento dinámica. Acá es menos. Ay. Siempre hay un error. Menos fuerza de F es menos. Está mal. Estaba mal. Este tiene la dirección de la fuerza de rozamiento dinámica. Y acá, esto es menos F, perdón. Siempre encuentro un error. Igual a 0. Despejo, y ahora no sé cuánto me va a dar. La fuerza va para allá. No, la cuenta la debo haber hecho bien. Me debo haber olvidado eso. A ver. 250 por coseno de 25 igual menos 77 igual. Sí, el cálculo está bien hecho. Me había comido el signo menos ahí. ¿Se entiende? ¿Está bien? Sí. Bueno, cuando se corta la cuerda, el inciso H ahora. ¿Ese inciso se entendió? Fíjense que acá, cuando ustedes hacen la cuenta, esto le quería mostrar, les queda 149,5. Pero acá, en esta cuenta, esta tiene 2 cifras significativas. O sea que tengo que aproximar a 2 cifras significativas. O sea que por eso aproximo a 150 newton. ¿Lo entienden? 150 newton puede tener 2 o 3 cifras significativas. Pero como acá tiene 2, este tiene 2 nomás. Este 0 es por posición. Si acá tuviera 3 cifras, el 150, las 3 cifras serían significativas. Ese es un caso donde la cantidad de cifras significativas depende de la situación a la que se llega. ¿Está? Bueno, vamos al inciso H. Si partimos de la situación analizada en A, es decir, el cajón arrastrado por la cuerda sin la fuerza esa que le puse, extra,
y se corta la cuerda. ¿Cuál es en este caso el valor de la fuerza de rozamiento? Compárela con la anterior y proponga una explicación. Bueno, cuando se corta la cuerda desaparece la tensión, ¿sí? Y entonces tengo solamente esas fuerzas. El cajón se sigue moviendo a la derecha, pero ahora se está frenando. Entonces la aceleración va a la izquierda. ¿Están todos de acuerdo con eso? Claro, bueno, no tengo nada que lo esté empujando para el otro lado, digamos, solo Claro. la fuerza Entonces, de rozamiento tengo ahora. la fuerza de rozamiento me lo está frenando. Entonces la aceleración es una aceleración contraria a la velocidad. O sea que el cajón sigue yendo a la derecha, la velocidad del cajón es a la derecha. Pero la aceleración es contraria a la velocidad porque lo va frenando. Pero si se cortó la cuerda, ahí no se detendría ya. No, se detiene, pero no inmediatamente. Se corta la cuerda porque tiene una velocidad. Esto es lo mismo que lo mirábamos ayer. Si esto tiene una velocidad, yo lo veo al revés. ¿Por qué está al revés? Bueno, yo lo veo al revés. Bueno, va a la derecha. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Lo ven que va a la derecha? No a la izquierda. Claro, lo tengo que poner al revés para que lo vean bien. Esto va a la derecha, para allá va el cajón. Tiene una velocidad inicial. Cuando yo suelto algo, se corta la cuerda, lo solté. Lo dejo apoyado nomás. Entonces, este empieza a frenarse, no se queda en el instante en que corto la cuerda, se queda quieto. Porque tiene velocidad inicial. Es como el tiro vertical. La aceleración va para abajo. Cuando yo tiro algo para arriba, si yo lo tiro para arriba, va a ir para arriba, se va frenando hasta que la velocidad sea cero y después va a caer. Acá, cuando le solté la cuerda, no estaba quieto. Si está quieto cuando le solté la cuerda, sigue quieto, obvio. Pero si le solté la cuerda cuando esto se estaba desplazando para allá, entonces va a ir cada vez más despacio para allá. Quiere decir que hay una aceleración hacia la izquierda que lo frena. ¿Eso se entiende, chicos? Sí. Muy bien. Entonces, quedan esas fuerzas nada más. ¿Está? Planteo la fuerza, 0n, 0 menos p y menos fuerza de rozamiento 0. Y la aceleración yo sé que es negativa, porque se va frenando. M por menos a 0. ¿Están de acuerdo? La aceleración es negativa porque se opone a la velocidad ya que está frenando. ¿Todos entendieron ese proceso? Sí, profe. Muy bien. Seguimos. Entonces, de esa ecuación vectorial sacamos dos ecuaciones escalares. Menos fuerza de rozamiento dinámica igual a masa por menos aceleración. N menos P igual a 0. Me pide la fuerza de rozamiento, que es muy dinámico por la normal, pero ahora la normal cambió. ¿Por qué? Porque ya no me ayuda la componente I de la tensión a soportar el peso, ahora lo tengo que aguantar yo, dice la normal. La normal siempre hace el menor esfuerzo que tiene que hacer. Si alguien le quiere ayudar, acepta ayuda por todos lados.
Entonces tengo que calcular de nuevo la normal. Fíjense que es 363 newton, mucho más grande que la otra. ¿Sí? Y entonces calculo, multiplicado por el coeficiente, calculo la fuerza de rozamiento dinámico. ¿Puede explicar de nuevo por qué cambió la normal, profe? Disculpe. Bien. No, está bien. ¿Por qué? Porque acá es solo la normal la que tiene que aguantar al peso, ¿ven? Mientras que cuando está, cuando estaba, no, el otro, esperen, disculpe. Ouch. Aquí el peso estaba aguantado por la normal y por la componente I de la tensión. Entonces cambió a la normal. Eso es lo que les dice. ¿Por qué les pregunta en el inciso? Profe, estaba aguantado antes por la normal y por qué más, dijo. Y por la componente I, la tensión, esta tensión que es una fuerza inclinada tiene dos componentes, una X en el eje X y otra vertical en el eje Y. La suma de este vector más este me da la tensión. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, la componente I ayuda a la normal a equilibrar el peso. Claro, y ahora como el cajón sigue sin moverse de forma vertical, la normal tiene que aguantar el peso para que quede en el piso nomás. Claro. ¿Está bien? La tensión desapareció. Entonces, para que se quede, no se desplace en el eje Y, es lo que dice su compañera, se desplaza solo en X, pero en Y no. Entonces, la sumatoria en Y tiene que ser 0. Entonces, la normal menos el peso debe ser 0. De ahí que la normal en ese caso es igual al peso. ¿Se entiende, chicos? Estoy teniendo clase ahora hasta las 12. Sí. Muy bien. Entonces, la pregunta, esperen que quería buscar la pregunta. La pregunta es, compárela con la del inciso E. Esa fuerza de rozamiento es más grande. Y dice, proponga una explicación. ¿Qué explicación darían ustedes? ¿Cuál fue el resultado que obtuvimos recién, profe? ¿Fue más grande o más chico que la primera? No, más grande. Espera. 110. ¿Y la otra era 77? Fíjense, chicos. Porque antes la tensión estaba contrarrestando la fuerza de rozamiento. Claro, es como que, a ver, imagínense, tengo esto apoyado sobre, está apoyado acá, ¿no? Si lo dejo suelto, el apoyo es más grande, ¿ven? Si yo lo tengo acá un poquitito levantado, por más que esté apoyado, el apoyo es menor. Mientras que si está apoyado solo, es más grande. ¿Sí? Entonces, al desaparecer la tensión, aumenta la normal. Y al aumentar la normal, aumenta el apoyo. Por lo tanto, el rozamiento va a ser mayor. Porque hay más interacción entre los átomos de las dos superficies. Profe, ¿cómo dijo que cuando aumenta la normal, qué pasa con el peso? No, el peso nunca le pasa nada. Aumenta la normal para equilibrar al peso.
Porque antes, a la normal sí es una cosa que cambia, el peso no. Entonces, si yo tengo la componente I de la tensión, que la ayuda, es esto. Yo tengo acá el cuerpo, y yo lo tengo tirante, imagínense que me dio de una soga. Lo estoy levantando un poquito. No lo levanto del todo, pero lo estoy como soliviando. ¿Me siguen? Entonces, el rozamiento es menor. Cuando yo corto la cuerda, está todo apoyado. Entonces hay más rozamiento. En este caso, ¿y eso cómo se mide? Con la normal. En este caso, la normal, que está... A ver, no sé si alcanzan a verlo. Es apenas soliviado, ¿ves? Entonces, apenas ahí no está tan apoyado, entonces el rozamiento es más chico. Cuando yo suelto, está todo apoyado y el rozamiento es más grande. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, seguimos. Y después el inciso H me pide con qué aceleración se frena, el valor de la aceleración de frenado. Ahí. Profe, ¿podemos ver los cálculos o cómo da el anterior? Porque no me dio 110, dijo. La fuerza de rozamiento... Ah, la fuerza de rozamiento del anterior, no. De este. El De lo que hicimos recién antes de pasar al... Acá, 110, esto. Ahí está, gracias, profe. Entonces, para sacar la aceleración, voy a la primera ecuación, la ecuación del eje X. Reemplazo la fuerza de rozamiento dinámica por 110 y despejo. ¿Se entiende? Sí. Ahí ya está definiendo que la aceleración va a ser negativa y solo calcula el módulo. Claro. Pero cuando colocamos la respuesta tenemos que ponerla con el signo negativo, porque la aceleración en ese punto va a ser menos 3 o a 0. No, si vos pusiste bien la ecuación, yo ya sé que yo siempre no me fijo en la respuesta, en general, miro qué hiciste. Si vos lo hiciste bien y ahí ponés módulo. Yo sé que si vos escribiste la ecuación como arriba, vas a despejar el módulo. No hace falta, no hay respuesta tanto, sino ya me lo explicaste, ya me lo dijiste, ya veo que sabés que va para el otro lado la aceleración. ¿Está? Claro. ¿Alguna duda de este problema, chicos? Estoy muy seco, pero... Muy bien. No, profe. Entonces, ¿sí? No, que no quedaban dudas. Ah, bien. Paramos y vamos al problema 3. Muy bien. ¿Ahí? Sí, profe. Bien. Dice,
En la figura muestra dos bloques de masa iguales, ¿sí? Unidas por una cuerda, esto es, una cuerda inextensible de masa despreciable que pasa por la polea de rozamiento y masa despreciable. Pasa por una polea, entonces. La polea no tiene masa, o tiene una masa muy chiquita en comparación con los bloques. Y la soga también, ¿sí? Esas condiciones son las que siempre trabajamos hasta que vayamos a... Cuando vayamos rotación ya la polea no va a ser despreciable, pero por ahora es despreciable. ¿Está? El bloque M1 está apoyado en el plano inclinado y hay un coeficiente de rozamiento entre el bloque M1 y el plano inclinado. El bloque M2 está colgado del otro lado. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces, me pide, realice los diagramas de cuerpo libre de cada bloque. Cuando tienen dos bloques, siempre analizamos cada bloque por separado, ¿sí? Se estudian como si fueran cosas independientes, ¿sí? Muy bien. Entonces, en este hay dos bloques y los estudio por separado. M1. ¿Con quién interactúa M1? Con la Tierra siempre. Con el plano inclinado sobre el que está apoyado y con la cuerda. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. El bloque M2 interactúa con la Tierra y con la soga. No interactúa con el plano inclinado. Está colgado. ¿Lo ven? No tiene normal, no tiene apoyo, ni tiene rozamiento, no tiene nada. Está colgado por afuera. ¿Lo entienden, chicos? Sí, profe. Sí. Por eso los analizo separados. Entonces veamos los dos diagramas de cuerpo libre. El M1 tiene el peso con la tierra, con la superficie, la normal y la fuerza de rozamiento, y acá tengo la tensión. Y por el otro lado tengo la tensión y el peso nada más. ¿Lo entienden? Ahora, fíjense, yo aquí en los diagramas puse que la aceleración iba para arriba y aquí que la aceleración, se dio vuelta la letra, la aceleración va para abajo, ¿sí? ¿Por qué es lo que va a pasar? Acá es fácil porque los dos bloques pesan lo mismo, ¿sí? Si los dos bloques pesan lo mismo, yo analizo, yo miro, este bloque va a tirar este para arriba, ¿sí o no? ¿Eso intuitivamente se dan cuenta? A ver, de nuevo. ¿Qué tira esto para abajo? Sí, sí, porque va a ir cayendo. Este es el peso. No, pero hay que hacer una comparación. Este es el peso. Aquí lo que lo tira para abajo, como vimos en el caso anterior, era la componente X del peso, ¿ven? La componente X del peso tira para acá. ¿Eso se entiende? ¿O no? El peso del bloque M1 es vertical. ¿Estamos? Acá yo voy a elegir en M1 un sistema de referencia de tal forma que el eje X esté en la dirección del plano inclinado, porque la aceleración o sube o baja está en la dirección del plano inclinado. ¿Eso se entiende? Entonces, como el bloque M1 está apoyado en el plano inclinado, yo elijo el sistema de referencia con el eje X en la dirección del plano inclinado y el eje Y perpendicular al plano inclinado. Fíjense. El peso quedó vertical, no cambió. Entonces el peso, fíjense, si yo acá prolongo el eje Y
¿Está? El peso va a tener dos componentes, una en el eje Y y otra en el eje X. ¿Está? Claro, y en el otro directamente todo está en el eje Y. Por eso, La normal está toda en el eje Y. ¿Se entiende? Ah, perdón, acá está todo en el eje Y. Por eso va a ser más grande. ¿Estamos? En realidad lo que hay que comparar siempre es ¿qué tira este bloque para abajo? El peso de este bloque. ¿Qué tira este para allá? Es la componente X del peso, o sea, P seno tita. Entonces tengo que comparar P seno tita con P. En este caso, como los dos bloques tienen la misma masa, el peso, el módulo del peso va a ser el mismo. Y si la componente X está multiplicada por un seno, o sea que va a ser menor, el seno va a ser un número menor que 1, o sea que al multiplicarlo al peso hace que el peso se achique, digamos. La componente X es más chica en módulo que la componente peso total. Entonces, evidentemente, este le va a ganar a esto y todo esto va a girar así. La fuerza de rozamiento aparece después, cuando esto quiere girar así, o cuando gira así. ¿Lo entienden, chicos? Y una cosa, por favor. Si este va para arriba, si este viene para abajo, este va para arriba. No hay posibilidad de que este vaya para abajo, porque se corta la cuerda. ¿Entienden? En este dibujo... No, chicos, yo lo digo porque sé lo que hacen a veces en los exámenes. Si este va para abajo, este va para arriba. Si por alguna razón esta masa, yo acá hay un problema donde esto es un cajón vacío y después yo lo lleno de cosas. Entonces al llenarlo de cosas aumenta la masa, de tal forma que esta componente X termina siendo más grande que el peso del otro lado. Entonces cambia, se mueve para acá. Si esto se mueve para acá abajo, el cajón sube. ¿Lo ven? Pero si el cajón baja, este se mueve para arriba. ¿Estamos? Sí. La fuerza de rozamiento, yo a priori no sabría para dónde ponerla. Yo tengo que ver que va para arriba, entonces la fuerza de rozamiento va para abajo. La fuerza de rozamiento nunca va a llevar un movimiento. Se opone al movimiento. Entonces, para que la fuerza de rozamiento vaya para abajo, el movimiento tiene que ser para arriba y viceversa. Cuando el cajón se desliza para abajo del plano inclinado, la fuerza de rozamiento es para arriba. Nunca la fuerza de rozamiento puede llevar un movimiento. Tiene que ser una fuerza externa real. La fuerza de rozamiento es una fuerza de... No quiero decir la palabra reacción, pero de cómo un sistema actúa frente a un estímulo. Siempre espera a ver qué le hacen para él actuar. En cambio, el peso, la tensión, las otras fuerzas no son como esas. Esas son, generalmente se las llama fuerza de vínculo. Ya lo vamos a estudiar más adelante. Las fuerzas de vínculo son las fuerzas que aparecen en los lugares donde es muy difícil conocerla, pero aparecen como respuesta a otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo un cartel, lo agarro arriba, pero el cartel es así, acá se puede mover, yo está solo agarrado arriba. Entonces, si viene un viento para allá, la parte de arriba tiene que hacer la fuerza en sentido contrario para que el cartel no salga volando. Si viene el viento para acá, tiene que hacerlo para allá. Esas fuerzas que aparecen como respuesta a algo que le hago al sistema, esas se llaman fuerzas de vínculo. Y la fuerza de contacto, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento son fuerzas, tienen un nombre particular porque aparecen mucho más que las otras y aparecen en la mayoría de los sistemas, pero tienen esa característica de ser una fuerza de respuesta a algo. Nunca esas van a llevar a un movimiento, siempre van a hacer lo menos posible. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? No. ¿No se entiende?
No los escucho. Estamos procesando, profe. Ah, bien. Bueno, no, pero no procesen tanto, porque eso lo vamos a ver bien después. Por ahora, sepan que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento y que donde hay apoyo hay una normal perpendicular. Con eso me conformo como primer clase de problemas de dinámica. Lo otro lo van a ir aprendiendo de a poco, porque no, en física no se puede aprender todo junto, muy complicado. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien, entonces ya tenemos, este es nuestro sistema. Acá está, les expliqué. Dice, se observa que la interacción del vector aceleración es paralela al plano inclinado. En este caso, se tiene que determinar si el bloque asciende o desciende en el plano inclinado. Para eso comparamos el módulo de la componente peso de M1, el módulo de la componente X del peso, componente X, del peso M1, P1X, con el peso P2. Como M1 por G seno de tita es menor que M2 por G, porque M1 es igual a M2, el sistema se desplaza a la derecha, es decir, el bloque 2 baja y el 1 asciende sobre el plano inclinado. O sea que el sentido de la aceleración es positivo hacia arriba en el plano, y ese elegimos como sentido positivo del eje X. Podría elegirse de otra forma. En el M2, acá hay un espacio. Eso, profe, El vector de ver quién ejerce más fuerza, lo tendríamos que hacer antes de hacer el diagrama de cuerpo libre. Claro. A ver, yo nunca llego a ese extremo. Yo les digo cómo habría que hacerlo, pero en general yo les digo sube, baja, les aclaro para dónde va. ¿Entienden? En los problemas. Pero si yo no se los aclarara, ustedes tendrían que hacer eso. Las componentes, ahora vamos, si terminamos un ratito antes, yo les voy a ir mostrando los otros problemas que tienen que hacer para mostrarles dónde están los nudos que intento explicarles en cada uno de los problemas, y ahí vamos a ver esto mejor. Pero siempre hay que ver el peso, siempre en el peso, porque salvo que haya una fuerza externa, pero eso ahí ya está claro para dónde va. Pero si yo tengo así dos cosas colgadas, miro el peso de una, y es decir, lo que hace caer a una y lo que hace caer a la otra. Eso es lo que comparo. Ahora después vamos a ver mejor. Bien, esto es para presentarle un caso. En este caso, como M1 es igual a M2, era obvio que iba a ir para la derecha. Entonces, en M2 el vector aceleración es vertical hacia abajo. ¿Eso lo entienden también? Sí. Bien. Entonces, en el bloque 1, tomo el sistema de referencia XY inclinado. Entonces, la tensión y la fuerza de rozamiento tienen la dirección del eje X. A ver, vamos de nuevo. La tensión y la fuerza de rozamiento tienen la dirección del eje X, nada más que la tensión la elegí en el sentido positivo y la fuerza de rozamiento en el sentido negativo. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Acá, de nuevo, este es un caso, les voy a hacer un dibujito porque ahí falta. Y vamos a repasar esto porque
Lo alcanzan a ver. Se alcanza a ver, esperen que voy a encender esta otra. ¿Se ve? Chicos. Sí, profe. Bueno, fíjense que yo ahí tengo de dato el ángulo del plano inclinado. No tengo de dato ningún ángulo que forme el peso. El peso es la única fuerza que no está en uno de los ejes. ¿Eso lo ven? Sí, profe. Entonces, yo necesito un ángulo. El ángulo que forme esa fuerza peso vertical con alguno de los ejes. Yo tengo de dato el ángulo del plano inclinado. Entonces, aquí, lo que habíamos visto es que yo les decía que había un teorema que ángulos entre perpendiculares eran iguales. Entonces, ¿cómo se aplicaba ese teorema? Yo sé que θ tiene estos dos lados, el horizontal y el inclinado. ¿Están de acuerdo? Entonces busco las perpendiculares a los ángulos a los lados de θ. Es decir, la perpendicular. Acá. La perpendicular a este lado es la vertical, o sea, la dirección del peso, aunque acá en el dibujo no se note mucho. Y la perpendicular a este otro lado es el eje Y, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, el ángulo entre P y el eje Y es θ. ¿Sí? También, si alguno lo razona, acá tengo un ángulo, qué sé yo, alfa, que es complemento de θ, y después alfa más θ vuelve a ser 90, alfa más este otro ángulo vuelve a ser 90, o sea que este vuelve a ser θ. Si también lo pueden razonar así. ¿Estamos? Sí. Bien, entonces, si es el ángulo θ es el que forma el peso con el eje Y, quiere decir que la componente en X va con seno y la componente en Y con coseno. ¿Están de acuerdo? Porque el ángulo está formado con el eje Y, o sea que el coseno va con el eje Y. ¿Sí? Claro. Y después, los signos. Como tomé positivo para arriba y en este sentido el positivo, las dos componentes del peso son negativas. ¿Las ven? En este sistema de referencia. Sí. Muy bien. Entonces, pongo las dos componentes del peso negativa. Entonces tengo la normal en el eje Y, 0n. La tensión en el eje X, T0. La fuerza de rozamiento en el eje X negativo, menos fuerza de rozamiento 0. Y el peso, las dos componentes negativas. Entonces ahí hago la suma de fuerzas e igualo a masa por aceleración porque la aceleración está en la dirección positiva. ¿Sí? Sí. Entonces, las ecuaciones escalares que surgen de la ecuación vectorial son, acá le puse, acá era un lío poner los subíndices, entonces no tenía mucho tiempo, lo puse acá. Menos P1 seno de θ porque estoy en el bloque 1. Acá, cuando tienen dos bloques, tienen que tener cuidado en identificar qué es P1 y qué es P2, porque después cuando reemplazan de una ecuación en otra, ya se pierden cuál es cuál. Entonces acá es menos P1 seno de θ más T, menos la fuerza de rozamiento dinámica igual a M1 por A. Y en el eje Y, N menos P1 coseno θ es igual a 0. ¿Se entendió? Sí. Vamos a ver en el dibujito si eso es cierto.
Fíjense, T menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por aceleración, o sea que cuanto más grande sea T con respecto a la fuerza de rozamiento, más grande va a ser la aceleración, ¿se entiende? Perdón, y además T va para allá y las que van en sentido opuesto son la fuerza de rozamiento y la componente X del peso. Entonces, T menos la fuerza de rozamiento menos la componente X del peso es lo que determina la aceleración para arriba. ¿Se entiende? Sí. Chicos. Y la normal equilibra solo la componente Y del peso. ¿Está? ¿Está, Sí, chicos? sí. Sí, profe. Bien, volvamos acá. Entonces, vamos al bloque M2. Obviamente, el bloque M2 es el más fácil. Tengo solamente dos fuerzas, para arriba y para abajo. Entonces uso el sistema XY, del cual voy a usar solamente el eje Y. O sea que acá voy a tener una única ecuación en la que la tensión, ¿quién es más grande, la tensión o el peso? El peso. El peso, porque la aceleración va para abajo. ¿Está? Y por Dios no me digan que esa aceleración es G, porque es G si no estuviera la tensión, pero está la tensión, no es G. ¿Lo entienden? Sí. Entonces, vamos a ver la sumatoria de fuerzas. En M2, ahí está. Las fuerzas son 0 menos P y 0T. Las sumo y eso va a dar M por M2, acá sería por 0 menos A. Y entonces acá pongo menos P2 más T por M2 por menos A. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Entonces tengo tres ecuaciones. Del bloque 1 saqué dos, que eran estas dos. Y del bloque 2 saqué solamente esta. ¿Está? ¿Sí? Sí. Ahora vamos a reemplazarlas con los números que tenemos. Profe, Sí. Creo que ya lo dijo antes, pero para confirmar, la aceleración sería igual para los dos bloques. Perfecto, eso sí lo dije en otro problema, pero ahora lo voy a decir de nuevo. En este bloque, de nuevo, si la cuerda se tiene que mantener tensa, los dos bloques se tienen que mover igual. Porque si uno se mueve más rápido que el otro, la cuerda se arruga. Y si uno se mueve más despacio y este va más rápido, la cuerda se corta. Para que esa cuerda no cambie y mantenga tensa, tiene que moverse los dos bloques de la misma forma. Y moverse de la misma forma significa tener la misma aceleración y la misma velocidad. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y también, para tener la cuerda estirada, la tensión en una punta tiene que ser igual a la tensión en la otra. Entonces, si yo tengo dos bloques unidos por una cuerda, la tensión en la punta de la cuerda va a ser la misma en las dos puntas. Como este bloque, a ver, vamos a hacerlo de nuevo, ahora así. ¿Se ve? Yo no veo nada, pero ustedes espero que vean. Para que esta cuerda se mantenga tensa, esta tensión tiene que ser igual a esta. ¿Sí? ¿Puedo alejar un poco la imagen?
¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, esta tensión en la cuerda para abajo la hace el bloque 1 para arriba. Estos son pares de acción y reacción. A esto lo llamo T' y este T', y esto era el T. O sea que las fuerzas sobre este bloque y sobre este bloque que está colgando y sobre este bloque que está acá arriba, como estas dos son iguales, estas dos también lo son. ¿Lo ven? Sí. Entonces, en las ecuaciones, esas tres ecuaciones, la T que aparece en el bloque 1 y la aceleración que aparece en el bloque 1 son iguales. Profe, ¿puede mostrar el dibujo una vez más? ¿El de la soga? Sí. ¿Este? ¿Sí? Gracias, profe. Muy bien, entonces, la tensión en la ecuación de M1 y la tensión en la ecuación de M2, esperen que las ponga juntas. Esta T con esta T es la misma y esta A con esta A es la misma. Acá, ¿qué pasa? M1 y M2 son iguales, por eso 5 kilogramos por 9,81, seno de 32, bueno, y ahí esta la saqué acá abajo. A ver, ¿qué hice? Reemplacé por todos los valores conocidos, acá dejaría fuerza de rozamiento, no la conozco todavía. De la segunda ecuación de esta, saco N1. N1 era la que compensaba la componente I del peso, que era la que tenía el coseno. Entonces saqué que N1 tenía 42 newton. La fuerza de rozamiento era el coeficiente de rozamiento por los 42 newton. Y eso dio 17 newton. Cada cosa tiene una letra distinta, porque uno pega y copia y pega y ahí sí. Ouch. No, esperen. Lo hago después, porque si no, esto es un lío. ¿Se entiende? Después, una vez que tengo la normal, calculo la fuerza de rozamiento dinámica así y la reemplazo acá. Y una vez que la reemplacé acá, ya tengo esta ecuación de M1X en X, donde aparece T y A como incógnita. Y la ecuación de M2, donde aparece T y A como incógnita. ¿Se entiende? Profe, no entendí, ¿por qué puso 17 newton si la normal le dio 42? Porque lo que va acá, espera, vamos arriba, esperamos un segundo. Es la fuerza de rozamiento dinámica, no es la normal. Claro. Entonces la tengo que multiplicar. Ustedes pregunten, chicos, no hay problema. La tengo que multiplicar por 0,40, que es el coeficiente de rozamiento. Y entonces, de eso salgo 17. Esto está mal, porque acá tendría que haber puesto fuerza de rozamiento dinámica y después esta ecuación acá reemplazada. Los confundo con esto. ¿No? Vamos a hacerlo. Copio esto. Y lo pongo acá. Y acá dejo la fuerza de rozamiento dinámica. Esperen un minuto. Ahora sí se entiende un poco más.
Yo saqué N1, calculé la fuerza de rozamiento dinámica y ahora reemplazo en la primera ecuación, reemplazando en la primera ecuación vamos a hacerlo, este es el título que va arriba. Ahí está. ¿Se entiende ahora? Se entiende un poco mejor. Bueno, junté todos los números allí y encontré que T menos 43 newton es igual a 5 kilogramos por A. Y la segunda era esta. Entonces, ¿qué hago? Despejo acá T, ¿sí? En función de A. Entonces queda T igual a 5 kilogramos por menos A más 49 newton. Esto da 49 newton. Y esta T la reemplazo en esta ecuación. Entonces, en vez de T pongo 5 kilogramos por menos A más 49 newton menos 43 newton igual a 5 kilogramos por A. ¿Estamos? Bueno, acá esto sigue. Este término restando lo paso acá sumando, saco factor común A y me queda 5 más 5 son 10 kilos. Y 49 menos 43 son 6. 6 dividido 10 me da la aceleración 0,60 metros por segundo. ¿Se entiende? Sí. Y para sacar el valor de T, en cualquiera de las dos ecuaciones, reemplazo A y despejo T. ¿Está? Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna duda sobre este problema? No. ¿No? Bueno, ahora voy a ponerles, tenemos un ratito, por lo menos unos 15, 20 minutos, les voy a poner los problemas que tienen que resolver ustedes, el resto de la guía, y vamos a ir analizando los problemas a ver dónde hay mucha dificultad. A ver si esto les ayuda para poder... Esperen. Ouch, tengo de todo abierto. Bueno, hasta acá son los problemas que hicimos. Ahora vienen los problemas propuestos. Los voy a leer y vamos a tratar de entenderlos. Dice, un bloque de masa M de 2 kilos se desplaza hacia la derecha tirado por una cuerda sobre una superficie horizontal rugosa. La tensión de la cuerda es de 7 newton y el bloque se mueve con una aceleración constante igual a 0,6 metros sobre segundos al cuadrado. Realice el diagrama de cuerpo libre. Ahí no dice nada, tirado por una cuerda sobre una superficie horizontal rugosa. La cuerda lo tira en la dirección horizontal. Tirado en la dirección horizontal. ¿Le puedo hacer zoom? Ah, perdón. Esperen, ya voy. ¿Está? Sí, gracias. Entonces, un bloque se desplaza sobre una superficie horizontal rugosa. Bueno, aquí tendría que aclararle que la cuerda está horizontal también. La tensión de la cuerda es de 7 newton y el bloque se mueve con una aceleración constante. Entonces, está claro el dibujo. Tienen un bloque y lo tiran para allá con una cuerda. Realice el diagrama de cuerpo libre, indique los pares de acción y reacción,
plantee la segunda ley de Newton y encuentre las ecuaciones de movimiento. Y aquí tienen como incógnita, una vez que tienen eso, la aceleración es dato, la tensión de la cuerda es dato. O sea que en el eje X la tensión se va a oponer a la fuerza de rozamiento. Y eso da la masa por aceleración. O sea que lo que es incógnita es la fuerza de rozamiento. De esa ecuación sacan la fuerza de rozamiento y después de la ecuación que el peso es igual a la normal, calculan la normal. Y de ahí, de la fuerza de rozamiento es muy dinámico por la normal, calculan el muy dinámico. ¿Se entiende? Sí. Este lo van a poder hacer. Después se corta la cuerda. ¿Cuál es la aceleración con la que se detiene el bloque? Es muy parecido a lo que hicimos hoy. ¿Está? ¿Sí? Sigo. Dice, una caja de herramientas descansa sobre un piso horizontal. Se ejerce... este es el problema, vamos a analizarlo porque acá aparece fuerza de rozamiento estático. Una caja de herramientas descansa sobre un piso horizontal. Se ejerce sobre ella una fuerza horizontal cada vez mayor. Y se observa que la caja empieza a moverse justo cuando supera los 313 newton. ¿Sí? O sea que esos 313 newton tienen que superar la fuerza de rozamiento estática máxima, ¿se acuerdan? ¿Qué era lo que yo les decía la clase del lunes? Si yo tengo algo, a ver, esto es muy grande, vamos a poner algo más chiquito, no tengo nada por acá. Bueno, pongamos esto. Si yo tengo esto y le aplico una pequeña fuerza, si no le aplico nada, el peso es igual a normal y no hay otra fuerza acá. Si yo le aplico una fuerza chiquitita para allá, tratando de empujarlo, o lo tiro acá con una cuerda, tratando de moverlo, pero hago una fuerza muy chiquita, esto no se mueve. No se mueve, ¿por qué? Porque apareció una fuerza igual a la que yo le estoy aplicando, que es la fuerza de rozamiento estática. Es estática porque esto no se mueve. Yo agrando mi fuerza de rozamiento acá, y la interacción acá se agranda, porque siempre tiene que tratar de oponerse, nunca va a llevar el movimiento. Pero ¿hasta dónde se agranda? Hasta donde yo agrandé. Si yo agrando, esta quiere hacer cero la sumatoria de fuerza. Yo tiro un poco más, este crece un poco más, hasta que tiro tanto que este ya no puede crecer más, entonces esto se empieza a mover. ¿Se entiende? Entonces, la fuerza de rozamiento estática, cuando la fuerza de rozamiento que yo hago antes que esto se empiece a mover, es justo igual a la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Se entiende eso? Chicos. Sí, sí. Muy bien. Después, una vez que esto se movió, se mantuvo moviéndose, ya está moviéndose, se ve que para que la caja se mueva a velocidad constante se necesita una fuerza de 208 newton, mucho menos que la máxima estática. ¿Por qué? Porque el rozamiento estático es más grande que el rozamiento dinámico, porque la interacción cuando esto está con esto quieto es mucho más grande que cuando esto se está moviendo, porque la interacción se forma y desaparece, se forma y se desaparece. Por eso, para mantenerlo en movimiento, necesito solamente 208 newton. Pero para ponerla en movimiento, tengo que romper todas las interacciones que hay, necesito 3,13 newton. ¿Eso se entendió? Sí, profe. Entonces, pregunta, ¿cuáles son los coeficientes de rozamiento estático y dinámico? Para el estático uso la fuerza más grande, 313 newton, que eso es igual a mu estático por la normal, porque es la fuerza de rozamiento estática máxima.
Y los 208 newton, que acá me comí un espacio, los 208 newton son la fuerza de rozamiento dinámica, porque si yo tengo solamente para allá tira y para acá se opone solo la fuerza de rozamiento y va a velocidad constante, estas dos tienen que ser igual. De ahí saco la fuerza de rozamiento dinámica y de ahí con la normal puedo, en los dos casos, con la normal puedo sacar el coeficiente. Y después dice, ¿qué fuerza debe aplicarle para darle una aceleración tal? En ese caso, la tensión tiene que ser más grande que la fuerza de rozamiento dinámica. La fuerza de rozamiento dinámica es siempre igual. La que va cambiando es la estática hasta que llega al máximo. La fuerza de rozamiento dinámica es 208. Entonces tengo que hacer una tensión que determine esa aceleración. Igual a masa por aceleración y de ahí despejo. ¿Me entienden, chicos? ¿Cuál era la fuerza que cambiaba de rozamiento? La fuerza de rozamiento estática. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento estática quiere que esto se quede quieto. Si yo aplico una fuerza chica, ella no puede aplicar mu estático por la normal, porque eso movería el sistema para allá. Si yo aplico una fuerza chiquita, esta hace una fuerza chiquita. Si yo aplico una fuerza más grande, el sistema hace una fuerza más grande. La última fuerza que yo puedo aplicar es la fuerza de rozamiento estática máxima, que es mu estático por la normal, pero enseguida ya se va a mover, porque ese es lo máximo que esta puede crecer. ¿Se entiende? Profe, ¿puede explicar cómo resolver la B otra vez? Pues no entendí. ¿La B? Bien. Claro, Sí. ahí, fíjense, esperen que ya lo escribo. Ahí ustedes ponen los vectores, les voy a hacer rápido los vectores, 0 menos P más 0N más T0 más menos fuerza de rozamiento 0. Esto es igual a masa por A0. Esto escribo. Es lo mismo que recién, nada más que la T, esta T es la que no conozco. Más lejos, profe. Ahí se alcanza a ver, yo ahí no veo nada. Profe, como está pidiendo la aceleración, usamos la segunda ley de Newton. Sí. En todos estos problemas de segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es la reina de las leyes, la que maneja. Bueno, en física 1 las leyes de Newton son el nudo de la materia. Bueno, fíjense, aquí T es la que no conozco, la que quiero saber, pero ¿qué T? La T que me va a producir esa aceleración, ¿sí? Y la despejo de ahí, lo demás lo conozco, porque la fuerza de rozamiento dinámica no cambia. La fuerza de rozamiento dinámica es mu por la normal, como solo cambia cuando cambia la normal, pero acá no cambió la normal porque no cambió el peso. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Sí. Bien. Vayamos al 6. Bueno, acá esto ustedes lo pueden manejar ustedes solos. Acá algo desciende sostenido por una cuerda. Le pide la aceleración con que desciende. Pero después dice que duplico la tensión de la cuerda. Acá desciende porque la tensión es más chica que el peso. El peso es más o menos 30 newton y la tensión es 25 newton. Entonces el peso más grande desciende. Yo duplico la tensión, la pongo en 50 newton. Entonces la tensión va a ser más grande que el peso. ¿Sí? En ese caso, después cuando duplico la tensión, el bloque va a ir para arriba. ¿Lo ven? Y tienen que determinar el valor. Esa lo van a sacar, es fácil.
Bien. Esto es un concepto que ustedes tienen a veces equivocado. Yo ahora, si yo un bloque lo empujo hacia arriba, tiene una velocidad inicial, pero no tiene ninguna fuerza para arriba. Lo empujo hacia arriba y se va frenando, es como algo que tiro para arriba. Porque dice, un bloque se envía hacia arriba en un plano inclinado, por una pendiente. No sé qué diablo le pasa a mí. Por una pendiente, el coeficiente de rozamiento dinámico entre el bloque y la superficie es 0,2. O sea que esto no es. A ver. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Fíjense, se mueve hacia arriba, yo lo envío hacia arriba. Si yo lo envío hacia arriba, se va a frenar, o sea que la aceleración va a ser al revés. Yo empujo sobre un plano inclinado una cosa para arriba y eso va a ir frenando. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Las fuerzas que están actuando sobre el bloque son la normal, el peso y la fuerza de rozamiento, no hay otra. Cuando algo se mueve para arriba, no necesariamente tiene que haber... El empujón no es una fuerza, es un impulso, eso lo vamos a ver después. El empujón, para que sea una fuerza aplicada, acuérdense que todos estos movimientos son aceleración constante, las fuerzas tendrían que ser constantes. Es decir, yo tendría que tener todo el tiempo, para que haya una fuerza hacia arriba, todo el tiempo que se desliza para arriba aplicado. Esto es una fuerza que se aplica una pequeña cantidad de tiempo en un momento. Eso no es una fuerza sobre el sistema, eso es un impulso. Es como patear una pelota. ¿Entiendes? Claro, la impulso y vuelve a caer, digamos. Claro, la impulso, sube hasta que se frena y vuelve a caer. ¿Está? ¿Sí? Si entienden ese sistema, pueden resolver el problema. El 8. Esto es muy parecido a uno que está en el apuntecito. Tienen que analizarlo y es lo mismo. Vamos a explicar lo que son cosas raras. Aquí dice, eso es una cosa que a ustedes le pasa. Yo estoy en un pizarrón, tengo un borrador. Lo apoyo sobre el pizarrón y lo tengo así. ¿Está? Y si yo aflojo esta fuerza, esto se cae. Si yo aumento esta fuerza, lo sostengo. Entonces, ¿cómo puedo sostener al borrador con una fuerza que es perpendicular a su peso? ¿Entienden? Eso ocurre porque yo no sostengo el borrador. ¿Quién lo sostiene al borrador? ¿Quién sostiene? La pared. La pared. ¿Cómo? Con la normal. No, la normal es perpendicular a la pared. Sería el eje Y. Bueno, pónganle los ejes que con quieran. la fuerza que está aplicando. No, a ver, ya la dibujo. La voy a hacer razonar un ratito. Espera. El peso va para abajo, la normal va para allá. Pero la pared es rugosa. ¿Quién aguanta el peso?
La fuerza de rozamiento. La normal, la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, si el peso va para abajo, eso se quiere caer, la fuerza de rozamiento va para arriba. ¿Sí? Y acá tengo la fuerza de mi dedo. Entonces, estas son las fuerzas que están aplicadas sobre ese bloque. El peso lo equilibra la fuerza, la fuerza de rozamiento. Yo empujo. La normal, esto no se mueve en la dirección horizontal, entonces la fuerza externa es igual a la normal. Entonces, cuanto yo más apoyo, más empujo, más se apoya, aumenta la normal. Y al aumentar a la normal, cuando aumenta el apoyo, aumenta la fuerza de rozamiento. Entonces, el que equilibra el peso es la fuerza de rozamiento. Pero ¿cómo hago para aumentar el rozamiento? Empujo para aumentar la normal. ¿Me entienden? Chicos. Repítalo de nuevo. Pero ¿cómo influye la fuerza de rozamiento si yo estoy haciendo presión sin moverlo? O sea, yo soy la que hago la presión. No, espera, vamos a empezar. La fuerza de rozamiento, hay fuerza de rozamiento estática, que eso se debe a la interacción entre las superficies, es decir, la rugosidad de la pared y la rugosidad de lo que estoy apoyando. ¿Está? Ahí hay interacciones que aun cuando esté quieto, porque si está quieto, pero acá esto tiene el peso para abajo, va a tender a caerse. Ah, Entonces, claro. O sea, si yo tengo algo más pesado, ponerle que lo que yo puedo apretar se va a caer. Sí. Es más, cuando yo aflojo va a empezar a deslizarse para abajo. Entonces, esta fuerza de rozamiento aparece para evitar que se caiga. Pero esta fuerza de rozamiento es el mu por la normal, es proporcional a la normal. ¿Cómo puedo hacer crecer esta fuerza de rozamiento? Aumentando la normal. ¿Y cómo aumento la normal? Apretándolo más, hay más apoyo. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. ¿Qué más queda? Ah, este es lo mismo, que nada más que ahora tengo que comparar la componente X del peso de A con la componente X del peso de B. Bien, y el último, eso ya estamos casi en hora. Y el último, fíjense que hay dos cuerdas. La tensión acá tiene que ser igual acá. Y la tensión acá igual acá. Pero esta tensión no tiene por qué ser igual a esta. Entonces voy resolviendo primero este sistema, después este y después por último este. ¿Está? Eso es fácil. Cuando ustedes se pongan van a ir resolviendo. Si no, lo vemos el lunes en el examen, la consulta. Pero quise mostrarle, acuérdense que es a las 6, no, hasta que no cambie, no puede ser. Yo quise mostrarle algunas dificultades para que ustedes puedan encarar estos problemas. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, dejamos aquí la clase. ¿Está? Chao, profe. Nos vemos. Chao, chicos. Nos vemos, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Adiós.